Yo soy una persona buena. Yo soy una persona que hago cosas buenas. Soy una persona que, de alguna manera, sin ser perfecto, merezco que Dios me perdone y que sea bueno conmigo, porque de todas las personas que yo conozco, yo soy una persona buena. Merezco que Dios me quiera, me perdone. Esa es la idea que mucha gente tiene, ¿no?, respecto del amor y de la justicia de Dios. Si bien es cierto, mucha gente reconoce que es pecadora, si bien es cierto, mucha gente reconoce que ha cometido maldad y ha ofendido a Dios, pero luego hacen esa comparación, esa famosa frase: no soy tan malo, yo hago cosas buenas, merezco que de alguna manera Dios me bendiga, que Dios me perdone, que Dios me salve, que Dios me lleve al cielo, porque no soy una persona tan mala. Pero yo me comparo con esta otra: oh, esa persona sí es terrible, esa persona merece el infierno, esa persona merece el castigo eterno. Si las personas se comparan con algún tirano, con algún asesino en serie, con un pedófilo, ellos inmediatamente se sienten personas buenas. Y es esa nociva comparación que nos hace perder de vista la justicia divina y su amor. Hay mucha gente que piensa que Dios no debería perdonar a algunos malhechores, que Dios no debería perdonar la maldad de algunos hombres violentos y perversos, que Dios no debería perdonar, que la misericordia de Dios debe estar reservada para la gente buena. La bondad debe ser reservada para la gente buena, para la gente gentil, no para ellos, estos tiranos. Y hay algunos que hacen comparaciones odiosas respecto de eso. Dios está buscando a un hombre para predicar el Evangelio, para hablar del arrepentimiento, para hablar de un cambio de mente, un cambio de actitud, para hablar del perdón divino a una nación que realmente no lo merece, a los asirios que tienen su capital en Nínive. Dios está buscando un hombre, y ese hombre es Jonás, hijo de Amitai. Y cuando Dios lo comisiona para esta tremenda tarea, él decide no ir. No quiero ir, porque en el fondo de su corazón Jonás, al igual que estos ejemplos que he dado, Jonás piensa, cree con todo su corazón que los asirios no merecen el perdón de Dios. No merecen que Dios los perdone. No merecen porque su maldad y su perversidad ha ido a límites impensados. Jonás piensa que Dios no debe perdonarlo. Por eso cuando Dios lo comisiona a él, huye. Ayer comenzamos esta serie que titulamos Jonás, la salvación es de Jehová. Ayer comenzamos a hablar y pusimos estos temas, estas preguntas aquí en el tapete para que podamos analizarlas. Y yo sé, porque es de pensamiento común, ¿no?, que Dios debería guardar su clemencia, su amor y su perdón para ciertas personas, no para todos. Que Dios puede ser bueno con algunas personas que intentan ser buenas, pero Dios no puede ser bueno con aquel malvado, con el villano. Es por eso que en la mente de Jonás, Dios no puede perdonar a los asirios. Por eso cuando Dios lo comisiona para esta tarea, él decide irse lejos. Este hombre que Dios está buscando se llama Jonás y es hijo de Amitai. Y Dios lo va a comisionar para ir a predicar el Evangelio, el perdón, el arrepentimiento a la nación asiria, que tiene su capital en Nínive. Quiero leerles dos versículos, Jonás capítulo 1, verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios ha encontrado a un hombre, a este hombre llamado Jonás, para comisionarlo para ir a los asirios y predicar, hablar. El nombre Jonás quiere decir paloma, y el de su padre quiere decir verdadero o leal. El autor del libro ha dejado intencionalmente en secreto los datos personales del profeta. Seguramente
porque él sabe que son conocidos por los lectores y son innecesarios en este estudio. Ahora, el Señor con 3 imperativos, Dios ordena a Jonás salir a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, y llamarlos al arrepentimiento. El Señor le dice, levántate, ve, pregona. Son 3 imperativos. Levántate, ve, pregona. Esta es la comisión, esta es la gran comisión. Este es el mandato que tiene Jonás para ir, para levantarse primero, salir de su lugar, salir de la modorra, salir de la comodidad, salir del estado pasivo en el que se encuentra y luego ir y estando allá pregonar. Son 3 imperativos. Los imperativos, usted sabe, no son consideraciones, son órdenes. Los 2 primeros imperativos juntos indican un mover rápido. Levántate, ve. Eso es rápido, es algo que él tiene que hacer ya. Esto es algo que no se puede desobedecer y necesita, más bien, reclama una respuesta rápida, una respuesta inmediata, urgente. Y luego pregona. El pregón es un llamado de atención. El pregón es hablar, es enseñar, es demandar un cambio. Y este pregón es contra la ciudad de Nínive. El pecado, la maldad, la soberbia, la perversidad, la idolatría, la impureza, la crueldad sobre todo, pienso yo, ha subido delante de Dios. El hombre piensa que puede cometer pecados que sean inadvertidos por Dios, pero no es así. Dice Dios, este pecado ha subido hasta mí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una aglomeración de pecados que finalmente llegan hasta las mismas narices de Dios. Lo que está queriendo decir Dios es que el pecado es tan manifiesto. El pecado de esta nación es tan evidente. Ninguno de sus pecados es un pecado secreto, oculto. Todo es abierto, público. Dios ha visto el pecado de ellos. El hombre piensa, como dije, que puede cometer pecados que pasan inadvertidos por Dios. El hombre piensa que puede engañar a su esposa con la secretaria del trabajo, yéndose a un lugar secreto. Y eso no va a ser visto por Dios. El hombre piensa que puede engañar los impuestos y manejar y maquillar las declaraciones de los impuestos y Dios no se va a dar cuenta. El hombre cree que puede tener en su corazón un odio contra su hermano, contra su amigo, contra cualquier persona y eso no es percibido por Dios. Quiero decirles que no es así. Cada pecado sube a la presencia de Dios. Cada pecado sube a la presencia de Dios. Así que era imperioso, así que era urgente que este hombre, Jonás, saliera, se levantara, se moviera y pregonara a esta nación perversa que su pecado ya había colmado a Dios. ¿Qué es lo que hace Jonás? Después de oír este mandato de Dios. Es un mandato claro, es un mandato fácil de entender, es un mandato que debe obedecer, no hay opción para eso. Recuerdo que en mis años de instituto bíblico, en mis clases de misiones, tuvimos que leer un libro de Hudson Taylor, uno de los famosos misioneros al interior de la China. Y una de las frases que usó Hudson Taylor es que la gran comisión no es una opción a considerar, sino un mandato a obedecer. Todavía me acuerdo de esa frase. La gran comisión no es una opción a considerar, sino un mandato a obedecer. Y aquí Dios le ha dicho claramente a Jonás, quiero que te levantes, que vayas y prediques. Es tan sencillo, pregona, habla. ¿Qué es lo que hace Jonás? ¿Cuál es la respuesta de Jonás? Verso 3. Y Jonás, dice,
se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en aquella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tenemos entonces a este Jonás, pero este Jonás que se levanta, claro, se levanta, pero para irse lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levantó, claro, se levantó. En este sentido es el primer paso de obediencia, pero no para cumplir todo el mandato, la orden de Dios, sino para irse lejos. Jonás decide desobedecer a Dios. Jonás decide huir de la presencia de Dios. Imagínate qué ingenuo es. Permítame un paréntesis. Qué ingenuo es Jonás. Pensar de que él, tomando un barco que va en una dirección completamente contraria a Nínive, él se va a Tarsis, al otro extremo de los puntos cardinales, se va. Él piensa que puede huir de la presencia de Dios. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Alguien puede huir de la presencia de Dios? ¿Alguien puede escapar de la presencia de Dios? Lo dice el Salmo 139 de manera tan clara. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me puedo ir? Que me puede esconder de tu presencia. ¿Dónde? No hay un lugar. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si descendiere a los mismos infiernos, ahí estás tú. Donde quiera estás tú. No puedo huir de tu presencia. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Jonás decide desobedecer a Dios. Su huida es un acto inexcusable de rebelión contra Dios. Así que primero desciende a la ciudad de Jope y desde allí sale a Tarsis con el único objetivo de irse lo más lejos posible de Nínive y junto con ello de su llamado profético. Su huida busca ubicarse lejos de la presencia de Dios. Jonás está huyendo de su llamado divino, de su llamado profético, de su misión, de su función como profeta. Ya no desea ser el heraldo de Jehová para la nación perversa. Jonás arranca dejando de lado su llamado divino. El viaje a Tarsis, escuche esto, podría durar algunas veces, casi 6 meses podría durar. Era bastante tiempo. Así que el pasaje no es algo que le salió barato, era un viaje largo. Ahora, podemos notar que este acto de desobediencia significa un descender. Notemos primero que Jonás ha descendido a Jope. Del lugar donde él estaba, ha descendido a Jope. Y luego descendió al barco, y luego estando en el barco descendió a la bodega. En el lugar más oscuro, tal vez, en el lugar más recóndito, allá oscuro. Obviamente no era un barco de estos que hacen cruceros en el Caribe. No era este tipo de embarcación, era mucho más rudimentario, mucho más sencillo. Así que se le asignaba un rincón y ahí dormía, tal vez tenía una comida al día, quién sabe. Pero él está descendiendo a Jope, descendiendo al barco y descendiendo a la bodega, ya en el último rincón, donde nadie lo vea, buscando estar lo más lejos de la presencia de Dios y de su llamado. Es necio lo que está haciendo. Claro que es necio. ¿Es imposible que alguien pueda huir de la presencia de Dios? Claro que sí, es imposible. Pero él cree que es posible. Él cree que puede huir de la presencia de Dios. Él cree, él piensa. En ese sentido es bastante ingenuo nuestro profeta. Pero ¿qué es lo que pasa? Verso 4. Escuche cómo comienza el verso 4. Pero Jehová, luego voy a hablar de eso, hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo
y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. He leído hasta el verso 16. Todo va bien con Jonás y su huida a Tarsis. Todo parece ir saliendo como el plan estaba diseñado. Pareciera que todo está saliendo como se había planeado. La huida, irse lejos de la presencia de Jehová, desoír este llamado que Dios le estaba haciendo, de predicar el evangelio a esta nación perversa, a los asirios. Todo parece ir de lo mejor hasta que Dios interviene. Pareciera, hermanos, que todo está bien, todo está saliendo como yo quiero, lejos de Dios. Dios no me ve, no quiero hacer su voluntad. Pareciera que todo va viento en popa, pero Dios hace algo. Pero Dios sale al encuentro del profeta. Es por eso que el verso 4 dice: pero Jehová. Eso marca un punto de inflexión en la vida de nuestro personaje. Esa frase claramente es una frase adversativa que indica que hasta ahora la narrativa nos estaba indicando que las acciones estaban saliendo tal como lo había querido y planificado Jonás, pero ahora será Dios quien controle la situación. Ahora será Dios, ahora Dios sale al encuentro de este profeta desobediente, de este profeta rebelde. Y el Señor arroja un gran y fuerte viento sobre el mar que causa una inusual tormenta. Y esta tormenta, dice el texto, amenaza con partir la frágil embarcación. Lo inusual de la tormenta, ¿por qué es tan fuerte? ¿Por qué es tan violenta? ¿Por qué tanto viento? Es inusual. En este sector del mar no se dan este tipo de tormentas, es una tormenta inusual. Esto hace pensar a los marineros que detrás de la tormenta está la mano divina. El texto nos dice que ellos intuyen, ellos se dan cuenta, ellos piensan: esto no es usual, no es común aquí en este sector. Algo debió de haber hecho enojar a los dioses. Por lo tanto, estamos sufriendo esta tormenta. Así que la situación provoca 3 acciones que los marineros hacen. Primero, ellos tienen miedo, claro, porque la tormenta tiene ribetes característicos atribuibles a una gran tormenta, y ellos la asocian con un juicio divino. Segundo, cada uno clamó a su Dios.
era muy común que cada nación, aldea, población, tuviera un Dios. Cada uno tenía su Dios y podía clamar a ellos en tiempo de angustia. En este caso, los marineros clamaron a su Dios personal por ayuda. Siendo hombres de mar, cada uno debía tener una deidad particular que le ayudaba en sus travesías en el mar. Esta deidad se encargaba de mantener el mar en calma. Y tercero, comenzaron a echar a la mar los enseres que había en la nave. Esto era una medida urgente y desesperada para evitar desastre. Cuando ellos están arrojando al mar los enseres de la nave, era también una forma de ofrendar al Dios del mar, ¿cierto?, para calmar su ira. Todos estaban en pánico. Todos estaban en ese mismo momento temerosos, asustados. ¿Por qué? Porque la tormenta era grave, no paraba, seguía, amenazaba con partir el barco. Todos estaban asustados, dominados por el pánico, excepto uno, Jonás. Jonás era el único allá en el fondo de la bodega que estaba durmiendo. En lugar de estar ahí, asustado como ellos, frenéticos, que era una situación de vida o muerte, está durmiendo. Así que el capitán del barco es que ordena a Jonás clamar a su Dios. Le ordena: levántate, dormilón, sal de ahí. Imagínense la escena, todos corriendo de aquí para acá, amarrados a los pilares del barco, el barco moviéndose de allá para acá, y el único que duerme es Jonás. Y lo despierta el capitán, y qué ironía, ¿no? Un pagano ordenando a un creyente: ora a tu Dios. Como la tormenta no se apaciguaba, los hombres del mar decidieron echar suertes para saber quién era el causante de la ira. Y adivine qué, la suerte cayó sobre Jonás. Y él asume: sí, soy yo. Él reconoce que él era la causa, el culpable de la tormenta, porque estaba huyendo de la presencia de Dios. El mismo Jonás les indica cuál es la única manera de salir de esa situación. Era lanzándolo al mar, y en ese mismo instante la tormenta se calmaría. Al instante de lanzar a Jonás al mar, la tormenta cesó. Y esto, hermanos, provocó temor reverente en estos hombres. Así que ellos ofrecen sacrificios, hacen votos a Dios, hacen sacrificios a Dios. El poder de Dios en acción mostró a ellos el verdadero Dios. El creador del cielo, de la tierra y de los mares tenía el control de cada parte, de cada centímetro cuadrado del mar. Ahora los marinos que hace poco rato estaban clamando a sus dioses paganos, ahora terminan adorando al Dios verdadero. ¿Qué es lo que pasa? Verso 17. Escuche, este es otro pero. El primer pero es el verso 4, pero Jehová. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después de que los marinos lanzan a Jonás al mar, la tormenta cesa y el mar está en calma, está apacible. Los marinos, hombres paganos, han sido impactados por el poder del Dios hebreo y le están rindiendo culto y adoración. ¿Pero qué pasa con Jonás? ¿Qué pasa con Jonás que fue lanzado al mar en medio de esa tormenta terrible? La idea obvia es que él se ha ahogado en el mar. Las olas finalmente lo han cansado y ha terminado hundiéndose en la inmensidad del mar. Pero Dios no ha terminado con su terco, porfiado ministro. Una vez más la frase adversativa aparece: pero Jehová. Una vez más Dios que fue el que inició la tormenta, Dios que fue el que comenzó esta tormenta con ribetes terribles, ribetes de muerte, es el mismo Dios que ha hecho algo. Lo que el autor nos va a contar procede de las manos de Dios. Dios es quien actúa ahora. Dios es el que movió la tormenta y ahora Dios es el que tiene algo que hacer. Dios mueve, Dios dirige, Dios empuja, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. No fue casual el lugar donde estaba el barco, no fue casual que lo lanzaran a Jonás, no fue casual porque Dios había preparado, y aquí está la palabra, preparado un gran pez
Dios había preparado un gran pez. El verbo preparar quiere decir eso, preparar. La idea de la palabra es designar alguna cosa con propósitos divinos. Hermanos, Dios tiene la capacidad de guiar todas las cosas para que todas las cosas cumplan sus planes y propósitos eternos. Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo todo lo que acontece, todo lo que ocurre. Nada ocurre por casualidad. Incluso esta rebelión de Jonás tiene un propósito eterno, porque Dios es el Dios de los decretos eternos. La Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que más bien las establece. Eso es lo que dice la Confesión de Fe, que Dios ordena, dirige. Dios ve, Él por su sapientísimo conocimiento, su sabiduría y por su amor, hace que todas las cosas sucedan. No hay nada demasiado pequeño o grande para ser excluido de la predeterminación de Dios. Cada acontecimiento, bueno o malo, desde la perspectiva humana, ha sido determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó esa ballena, la preparó en el vientre de la madre, creció y creció con un propósito: tragar a ese profeta. Dios es una persona que en sus atributos es infinito, eterno e inmutable, que vive para cumplir sus propósitos y decretos eternos. Él mismo ha establecido todo lo que acontece, todo lo que ocurra. Todo lo que nosotros sabemos y lo que no sabemos ha sido permitido, ordenado, dirigido por Dios. No fue una sorpresa entonces no fue una sorpresa para Dios que Jonás, en vez de salir a Nínive, saliera para Jope primero y luego para Tarsis. No fue un cambio repentino en el clima o un cambio climático lo que causó la tormenta en el mar. No fue la suerte de los marinos que determinó que Jonás era la causa de la tormenta. Tampoco fue la casualidad de que un gran pez estuviera ahí en el lugar preciso para tragar al profeta. No, hermanos, fue el propósito eterno de Dios. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Si no se ha suscrito al canal, hágalo. Marque la campanita también para que esté recibiendo notificaciones de los videos que estamos subiendo a diario. Muchas gracias por su compañía. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando esta serie. Jonás, la salvación es de Jehová.